Dios. Qué bueno es Dios. ¿Tú crees que Dios es bueno? Alábalo. ¿Tú crees que Dios es bueno? Adóralo. ¿Tú crees que Dios es bueno? Obedécele. Y tendrás la bendición de Él siempre. Dios quiere la bendición. Dios quiere bendecirnos, quiere bendecir a todos sus hijos. Pero quiere que sus hijos seamos obedientes. Y hoy, en obediencia a su palabra, estamos todos aquí, ¿verdad? Para celebrar su día, el primer día de la semana, que es el domingo, aunque la tradición, la sociedad dice que es el lunes, pero tiempo atrás siempre era el primer día de la semana, el domingo. Y esto habla, como comentábamos, creo, la semana pasada, de primicias. El primer día de la semana tiene que ser para el Señor. Y por eso nos reunimos, no trabajamos, le dedicamos el día completo al Señor. Y si es posible, ni siquiera hacemos de comer porque estamos aquí con los hermanos en coinonía. Eso es una gran bendición, eso es algo que hay que valorar, que muchos no valoran. Pero es una gran bendición poder estar en la casa del Señor, con su familia, que somos todos nosotros. Todos nosotros somos hermanos de un mismo Padre. Y ese Padre nos ama. Y ese Padre quiere que andemos en armonía, en unión, en la verdadera unidad, que es la unidad en el Espíritu. Porque no hay otra unidad que sea más importante que la unidad en el Espíritu. Andar en la misma visión, en la misma unión, apoyándonos los unos a los otros, no criticándonos, no murmurando uno de otros, bendiciéndonos. La boca tiene un gran poder, siempre lo digo, y la Biblia así lo afirma. Lo que decimos con nuestra boca tiene gran poder, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por eso debemos hablar siempre de forma positiva. Si ves a un hermano con un problema, ayúdalo a superarlo. Nunca lo critiques. Nunca le hables con desamor. Por el contrario, la palabra de Dios dice que tenemos que animarnos unos a otros. Exhortarnos significa eso. Intentar arreglar la situación, pero con amor. Y ese amor se demuestra en medio de los problemas. En medio de los problemas, cuando hay problemas, tú demuestras que amas a tus hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Cuando te unes y si llora un hermano, aquí tienes mi hombro. Si necesitas mi ayuda, aquí estoy. Para que en lo que yo pueda ayudarte tanto material como espiritualmente, pero con un espíritu siempre de mansedumbre, de humildad. Humildad es reconocer que si somos o tenemos algún don, algún ministerio, es porque Dios lo permite, es un regalo de Dios. Nunca te vanaglories de que Dios te dé un talento o te dé un don. Porque Él reparte, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Pero no para que te vanaglories tú, sino para que los uses y le des la gloria a Dios. Porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda nuestra obediencia, todo nuestro respeto y toda nuestra honra. Amén. Bien, pues vamos a seguir con el tema que ya llevamos, creo que 3 meses con este tema, pero es importante, no tenemos prisa, lo importante es que aprendamos lo que el Señor quiere enseñarnos y hablarnos cada día. Estamos tratando sobre las señales de una iglesia ejemplar. Seguimos estudiando precisamente las características de la iglesia primitiva, que es en donde debemos fijar nuestra mirada para lo que hacían bien, claro está, y también para lo que hacían mal, porque no era una iglesia perfecta como la que no es hoy en día tampoco perfecta, pero sí había un sentir, una unidad, una colaboración unos con otros. Así lo enseñaban, porque eran las enseñanzas de Cristo a sus discípulos. Y sus discípulos empezaron a ejercitar esas enseñanzas que han ido transmitiéndose a lo largo de los siglos, para que lleguen a nosotros de una manera fresca, auténtica,
teniendo cuidado, claro, con las adulteraciones, que hay bastantes hoy en día, lamentablemente hay muchas falsas enseñanzas, muchos que se llaman cristianos, pero que no siguen a Cristo, siguen su propia iniciativa, su propio plan, su propio propósito, buscando siempre un interés personal. La verdadera iglesia cristiana busca la satisfacción del Padre, que el Padre se agrade de nosotros sus hijos, como se agradó de Jesucristo. Él dijo, en Él me complazco, en Él tengo mi complacencia, y escuchadlo. Le dice a su iglesia, qué bueno sería que esas mismas frases fueran para nosotros como sus hijos, y se complaciera de cada uno de nosotros porque hacemos lo que Dios nos dice. Y entonces poder decirle a la gente que nos rodea, escuchar a mis hijos que tienen la verdad, la viven, la practican. Amén. Por eso digo que hay señales que demuestran que somos una iglesia primitiva. En el libro de los Hechos estamos basando todas estas meditaciones, y en el capítulo 2, verso 42, Pedro muestra en su sermón, primer sermón, recordad, que se convirtieron más de 3.000 personas. Tremendo, ¿verdad? Ahí muestra las primeras señales de una iglesia ejemplar. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eran perseverantes, constantes, tenían paciencia, que paciencia no significa pararse y aceptar las situaciones, no, paciencia significa perseverar hasta llegar a la meta que nos planteamos, y como creyentes y como iglesia todos sabemos cuál es nuestra meta, ¿verdad? La vida eterna. Y como suelo decir siempre y repito, debemos empezar a vivirla aquí, porque el Señor es lo que quiere. Él dijo, Jesús dijo, yo he venido a daros vida. Esa vida es Zoe, vida eterna, aquí en esta tierra, un anticipo, y luego la plenitud de la vida eterna cuando tengamos, que un día todos vamos a tener que partir de esta tierra, ¿verdad? ¿O creéis que no? Nuestro cuerpo físico no es eterno, el alma y el espíritu sí, pero el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, ¿verdad? Por eso dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y decíamos que tenemos que ser diligentes y cuidadosos en cuanto a las enseñanzas que recibimos. Ojo, avizor, como he dicho, hay mucha adulteración hoy en día de la palabra. También diligentes y cuidadosos en la común unión, en la coinonía, unos con otros, que no seamos ásperos los unos con los otros, que destilemos amor, pero el amor auténtico, el amor verdadero, el amor de Dios. También diligentes y cuidadosos en cuanto a compartir con aquellos que lo necesitan. Y esa necesidad puede ser material. Hay muchos que oran, voy a orar por ti para que el Señor te bendiga y te abra puertas. Si lo ha puesto Dios en tu camino, la puerta eres tú. No sé si entendéis. Y en lo que podamos ayudar, debemos ayudar. Al final nos va a sobrar dinero a todos, seguro. Más o menos nos va a sobrar, seguro. Pues comparte con el necesitado. Además se siente una satisfacción enorme cuando ayudamos a alguien, ¿verdad? También diligentes y cuidadosos en cuanto a la oración. Estuvimos estudiando varias semanas sobre la oración, qué oración es la que Dios escucha y cómo utilizar el nombre de Jesús, que no se puede utilizar a la ligera. Y diligentes y cuidadosos, que esté en el punto que estamos, en el temor de Dios, que significa honra, respeto y obediencia. La palabra temor viene de una palabra que significa alarma. Es algo que suena cuando nosotros hacemos algo que ofende a Dios. Ese es el temor de Dios, respeto, reverencia, obediencia. Diligentes y cuidadosos, hermanos, en el temor de Dios, conlleva algunas cosas que la iglesia primitiva hacía. Dice que predicaban la salvación,
que viene solo por medio de Jesucristo. Perseveraban, ellos hablaban, eran constantes en predicar sobre la salvación de Cristo y las consecuencias de rechazarlo también. Hablábamos de que la salvación es un tesoro, es algo que Dios nos regala ese tesoro y lo hace por la fe en lo que Jesucristo hizo. También hablábamos del camino hacia la salvación, que no hay otro camino que no sea Jesucristo. Él lo afirmó en Juan 14, él dijo: yo soy el camino. No soy uno de los caminos, soy el único camino que lleva a la salvación. Así lo afirma el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice: en ningún otro hay salvación excepto en Jesús, porque no ha habido un solo nombre, Dios no ha dado otro nombre en el cielo y en la tierra con el cual podamos ser salvos. El camino a la salvación está abierto para todos. La salvación es algo universal, es un tesoro, es un regalo. Y es universal, está al alcance de todos, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que existe la libre voluntad. Nosotros decidimos andar por el camino que queramos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte eterna, de condenación. Por eso debemos seguir el camino que la Biblia nos enseña, que nosotros, que Jesucristo. El camino de la salvación, como digo, está abierto para todos y Dios no distingue a nadie. Somos todos iguales, quizá con distinta responsabilidad. Tenemos el mismo valor, aunque tengamos, como digo, distinta responsabilidad. Hoy el tema que vamos a tratar se titula El regalo de la salvación. La salvación es un regalo que se recibe por fe. La salvación es un regalo que conlleva que tú creas en ese regalo para que se haga efectivo, o para que se haga efectiva la salvación en nosotros. Tenemos un gran privilegio al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque en ese momento recibimos la adopción de Dios, o sea, nos hace hijos de Dios. Dios, cuando le aceptamos a Jesucristo, nos hace acreedores, merecedores de ser hechos hijos de Dios. Y también, al ser hechos hijos de Dios, tenemos derecho a su herencia, ¿verdad? ¿Quién hereda? Hablo en términos naturales. Heredan los hijos siempre. De ahí la necesidad, el nuevo nacimiento, de ahí la necesidad de ser hijos de Dios para poder ser participantes de su herencia. Y Él no es un padre de estos que hay algunos padres que les cuesta repartir su herencia. Dice: cuando yo me muera, que se la repartan ellos. Eso es egoísmo total. Si tú puedes empezar a repartir tu herencia, hazlo ya. Los hijos es una bendición que Dios nos da y es un gran privilegio poder ayudar a los hijos. Hay padres tan egoístas que no les dan ni un soplo en un ojo, como se suele decir a los hijos. Y es porque no entienden lo que son los hijos. Los hijos no son posesión nuestra, son regalo. Y una especie de alquiler. Una especie, Dios nos los deja para que los cuidemos, los protejamos, pero son hijos de Él. Cuando acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, son creación de Él, le pertenecen a Él. Aunque nos lo deja a nosotros en adopción, ¿verdad? Pero el Padre principal es Él. Y Él quiere que los eduquemos y los criemos en sus caminos, porque hay un grave peligro cuando no lo hacemos así. La Biblia enseña que debemos instruir, enseñar al niño en el camino de la salvación, y aun cuando sea mayor nunca se apartará de ese camino. Eso es una gran promesa de Dios. Pero claro, la contrapartida a esa promesa está nuestra obligación de instruirlo.
Amén. Por eso os digo, existe un grave peligro cuando se desprecia el ofrecimiento del Señor a seguirle. Ese peligro es la condenación eterna. Cuando el Señor te llama a la salvación, te hace un llamado santo, que significa un llamado a la salvación, en el cual tú, en agradecimiento a ese regalo que es la salvación, tu obligación y la mía es vivir en la santidad que nos exige, para no perder la salvación. En Efesios capítulo 2, verso 8, Pablo asegura lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia, por regalo. Pero sois salvos ¿por qué? Por medio de la fe. Hay algo que debemos aportar a la salvación para recibir la salvación y es creer en ella. Creer en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y hay que hacerlo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es creer lo que Dios dice. No es creer en Dios. Mucha gente cree en Dios, cree que existe Dios. Es creer a Dios, que significa creer lo que Dios dice. Lo que Dios dice a través de su palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y esto no es cosa de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo que Pablo nos enseña aquí es que al creer en el sacrificio y la gloriosa resurrección de Cristo, Dios nos regala la salvación. Por tanto, no dice la Biblia que el regalo sea la fe. El regalo no es la fe, el regalo es la salvación, por medio de la fe, que es la parte que nosotros debemos aportar, nuestra fe, porque la salvación está ahí, pero si no creemos, no se hace efectiva en nosotros. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Existe una corriente hoy en día, que es la corriente calvinista, que tergiversa este versículo y otros muchos, para defender una de sus creencias, que es la doble predestinación. Doctrina que asegura que Dios, en su soberanía, ha escogido a personas de antemano a quienes les hace el regalo, aquí está el error, el regalo de la fe para ser salvo. Y el resto de la humanidad está predestinada a la condenación por no recibir dicho regalo. Eso es lo que Calvino enseña. El regalo no es la salvación, la fe, el regalo es la salvación por medio de la fe. La predestinación calvinista es definida en propias palabras de Calvino de la siguiente manera. Dice, por predestinación nos referimos al decreto eterno en donde Él, Dios, determinó su plan para cada ser humano. Sigue diciendo, no todos somos creados iguales. Mirad qué disparate. Sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna y otros de antemano a la condenación eterna. Quiero que me sigáis atentamente. Y según hayan sido predestinados a alguno de estos dos fines, decimos que han sido predestinados para vida o para muerte. Esa es la teoría de Calvino, lo que Calvino mismo dice. Y esto es una gran falacia. Esto contradice totalmente lo que la palabra de Dios dice, la cual asegura que Dios no quiere que nadie se condene. Y por tanto envió a Jesucristo a morir por los pecadores. Y también contradice el encargo del propio Jesús a la Iglesia de llevar a cabo la Gran Comisión. ¿Para qué envió Dios el Padre a su Hijo a la cruz para morir por los pecadores? Si estábamos todos ya predestinados, unos para muerte y otros para vida, unos para salvación y otros para condenación. ¿Para qué hizo falta que Dios enviara a su Hijo Jesucristo? ¿Para qué necesitamos predicar el Evangelio si ya todos están predestinados?
Unos, repito, para salvación y el resto de la humanidad para condenación. Según esta falsa doctrina, ¿qué ocurre si le predicamos el Evangelio a una persona que Dios ha predestinado de antemano que es condenado? ¿Para qué sirve? ¿Me seguís? Lo que Pablo enseña, y la Biblia enseña por todas partes, es que el regalo no es la fe. Lo que Dios nos regala es la salvación por medio de nuestra respuesta al llamado de Cristo, o sea, por medio de nuestra fe. Y esto es lo que la soberanía de Dios ha decidido. No deja de ser menos soberano Dios con esta apreciación. Dios regala la salvación por medio de Cristo y yo debo aportar mi fe para conseguirla. Amén. Amén. La ley, existe una ley de la no contradicción, una ley, digamos, una herramienta de la lógica, que dice que una cosa no puede ser a la misma vez y en el mismo sentido ser y no ser, ¿verdad? O se es o no se es. Una declaración no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. No puede ser cierto que en el asunto de la salvación tenemos libre albedrío para recibirla. Si crees, eres salvo. Si no crees, eres condenado. O sea, depende de ti. Dios nos concede la libertad de decidir. Dios nos concede la libertad de decidir aceptar el regalo de la salvación o no. O sea, nosotros somos los que decidimos si nos condenamos o nos salvamos. Y esto es innegociable. Dios, en su soberanía, así lo decidió. Darnos la libre voluntad, el libre albedrío. Y eso, repito, Dios lo ha establecido así en su soberanía y es innegociable. La palabra de Dios, el hombre cambia de ideas, cambia de sentimientos, cambia de todo lo que tú quieras, pero Dios no cambia. Es infalible y no cambia nunca. El cielo y la tierra se acabarán, serán fundidos, desaparecerán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, eternamente. La palabra de Dios no es ni antigua ni moderna, es eterna. No puede ser cierto, repito, que en el asunto de la salvación estemos predestinados ya de antemano para ser salvos o no, porque entonces desaparece el libre albedrío. ¿Estás comprendiendo? La Biblia en ninguna parte dice explícitamente y de forma clara que Dios ha escogido a algunas personas para ser salvos y ha determinado condenar al resto de la humanidad, basado en su elección soberana. A veces decimos, es que Dios es soberano y lo ha decidido así. El hecho que no lo haya hecho así no hace a Dios menos soberano, pues es su soberanía que ha decidido darnos el libre albedrío. La enseñanza del libre albedrío del ser humano es una enseñanza bíblica, por la cual se le responsabiliza al hombre. Y el ser humano será juzgado de acuerdo a su respuesta por fe a Dios. ¿Estáis entendiendo? La enseñanza y la verdad es que la redención de Cristo está disponible para todos. Pero no todos la reciben. ¿Por qué? Porque deciden no creer. El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. La decisión es nuestra. La Biblia sí dice, y esto es una rotunda verdad, que el pueblo de Dios, hoy su iglesia, es un pueblo escogido. O sea, llamado para ser salvo y por tanto debe vivir en santidad. Es un pueblo que ha respondido a su llamado. Dios nos predestina para la salvación, claro que nos predestina, nos hace un llamado a todos para que seamos salvos.
pero nosotros decidimos ser salvos o no. Y además, esto es otra verdad bíblica, Dios sabe de antemano, porque es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Sabe quién va a responder a su llamado y quién no lo hará. Él lo sabe. Espero que hayáis prestado atención a este tema, porque lo considero de gran importancia, porque es una corriente que abunda dentro de las iglesias evangélicas, la corriente calvinista. Espero que haya sido claramente entendida y que estemos ojo a visor, puesto que hoy existe una adulteración enorme de la palabra de Dios, con fines, creo, quizá algunos por error, pero la mayoría de la adulteración de la palabra de Dios es con fines e intereses personales. La salvación es algo muy grande, hermanos. La salvación es lo más grande que el ser humano recibe de parte de Dios. Porque el ser humano estaba perdido, condenado, esclavizado del pecado. Por eso cuando somos salvos debemos apreciar en su justo valor esa salvación, porque repito, la salvación es algo muy grande. Nuestra mayor preocupación debería ser no perderla. Ahí también dice otra corriente por ahí falsa, que la salvación no se pierde. ¿Qué pasa con el que no cree? ¿Qué pasa con el que cree y deja de creer y se aparta? Porque hay personas que creen, dan el paso de fe y luego se apartan por lo que sea, por motivos, por presiones familiares o por lo que sea. ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos o caemos en algún error de ciertas falsas doctrinas? ¿Cómo escaparemos? En Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 3, el autor de Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, si estamos actuando con cuidado, debemos actuar con más cuidado, con más diligencia, y atendamos, o sea, estemos atentos a las cosas que hemos oído. No sea, hoy estamos oyendo verdades bíblicas, que debemos recordarlas, para que no nos deslicemos, que no caigamos en el error de las falsas doctrinas. ¿Qué significa deslizarse? Significa escapar, evadirse, eludir una obligación o una responsabilidad, buscando una justificación. Esto es lo que piensan y hacen los que dicen que tienen la salvación asegurada, hagan lo que hagan. Debemos prestar mucha atención, como digo, a las verdades bíblicas que hemos oído, o que estamos oyendo, o que nos enseñan cada día, y no dejarnos engañar, no sea que nos desviemos del camino. Y aunque el GPS nos diga, da la vuelta, seguimos por el mal camino. El GPS es el Espíritu Santo, el GPS, digamos, espiritual, es una simbología. Aunque el GPS diga, tuerce a la derecha y tú te vas a la izquierda, y él repite, cambia de rumbo, que vas mal. El Espíritu Santo, esa es su función. Eso es desviarse, apartarse de esas enseñanzas, de esas verdades. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, o sea, todo quebranto, toda violación de la palabra de Dios y toda desobediencia, recibió justa retribución, justo pago. El mensaje que Dios ha transmitido o transmitió antiguamente mediante los ángeles, en el tiempo antiguo, se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley, todo acto de desobediencia y de pecado, recibió y recibirá hoy el castigo merecido. ¿Estáis entendiendo, hermano? El escritor luego hace una pregunta que nos lleva a una gran conclusión y reflexión. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si nos deslizamos
una salvación tan grande. Por eso digo que la salvación es algo muy grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Qué nos hace pensar? Está diciendo aquí el escritor, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Jesús y que luego nos fue transmitida por quienes le oyeron hablar y predicar? Aquí el escritor de Hebreo está haciendo un llamado a no distraernos, a no descuidarnos, a no dejar de prestar atención, porque de la manera que sufrieron el justo castigo aquellos que descuidaron la ley de Dios, hoy con mucho más motivo, si nos descuidamos, podremos perder esa salvación tan grande que Jesús consiguió en la cruz mediante su sacrificio. Las personas, creyentes incluidos, en la actualidad se ven sometidos a un gran número de distracciones. Hay muchas distracciones hoy en día. El enemigo usa esa arma de la distracción para desviarnos de nuestro objetivo y de nuestra meta. Es algo que cada vez es más grande. Las personas se ven seducidas cada vez más por los medios de comunicación, las redes sociales, la radio, la prensa, la televisión, el internet y todo tipo de publicidad. Por ahí entran las distracciones. Por ahí el enemigo utiliza, como yo digo, la caja tonta para distraernos y que perdamos el enfoque de nuestra fe y confianza en Dios. La radio, repito, la prensa, la televisión, el internet, las redes sociales nos bombardean con cantidad de basura. Hoy el smartphone o los móviles de última generación cada vez son más sofisticados y con el fin y el propósito de que nos distraigamos cada vez más y perdamos el tiempo continuamente con tonterías y basura. Hay cosas buenas en internet, no estoy en contra, pero debemos tener sabiduría, debemos tener discernimiento de lo que podemos ver y lo que no, y de lo que es verdadero y lo que es mentira. Yo diría que el 99%, voy a ser un poco más generoso, el 95% de lo que transmite internet es basura. Y muchos, por el título, enseguida le dan a la manita para arriba, al dedito. Cuando tú le das el dedito para arriba a algo, estás diciendo que estás conforme con ese algo. Y a lo mejor es una falacia, es una gran mentira, es una falsa doctrina y tú por el título te crees. Por eso tienes que ser sabio, discernir dónde está la verdad, escuchar a las personas que con garantía te prediquen el evangelio verdadero. Aquí se predica el evangelio verdadero. Aquí tenemos redes sociales personales que podemos entrar ahí y aprender y estudiar y recibir la enseñanza sabia y verdadera. ¿Por qué distraernos con predicadores por ahí que ni los conocemos y no sabemos qué doctrina tienen? Nos vamos por las ramas. Es como si tienes una buena mesa donde comer, un buen chuletón de Ávila, y te vas a comerte un hueso a la casa de al lado. Si tienes un chuletón en casa, ¿por qué desperdicias el tiempo en huesos o en carne o en comida basura? ¿Estáis entendiendo, hermanos? Son simbologías que quiero que entendáis y que aprendáis, pero que las apliquéis. Que empecemos a vivir en la sabiduría divina, no en la sabiduría humana. No en lo que el enemigo quiere, que nos deslicemos, que nos desviemos de la verdadera enseñanza. El abuso de todo esto va a provocar que la gente no tenga tiempo para nada.
y mucho menos para tener un tiempo de calidad con el Señor, y desvían su enfoque hacia los estereotipos que se nos ofrecen. Todos queremos imitar esas figuras extraordinarias que la mitad son todo Photoshop, pero que nos hacen que queramos ser como esos estereotipos que vemos en los anuncios. Los anuncios de las colonias, los anuncios de los coches, ¿por qué tienen mujeres ahí medio desnudas? ¿Qué relación tiene una mujer desnuda o casi con un coche o con una colonia? Pero nos hacen, el enemigo entra por ahí para que tú desees ser como esa persona, bien hombre o bien mujer. También salen estereotipos de hombres ahí con buena musculatura, ¿verdad? Todos queremos tener ahí esa tableta. Yo prefiero la tableta de chocolate, pero el auténtico, para disfrutar el chocolate y no pasar hambre, para que yo tenga una tableta aquí y poder presumir de ella. Qué absurdo, ¿verdad? Al final todo acaba en el polvo. ¿Qué hacemos? Esas son desviaciones, entretenimientos que el diablo pone en nuestro camino para que perdamos el verdadero enfoque y el verdadero camino que debemos seguir como cristianos. A través de todos estos medios se bombardea con grandes promesas de éxito, riquezas materiales, victoria e infinidad de ofertas que hacen que andemos distraídos y descuidados con todo lo relacionado espiritualmente. Toda relación con Dios y la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús se va a ir de nuestra mente, porque va a estar pensando en todas estas cosas. Nuestra mente va a trabajar en ello en vez de trabajar en el mejor enfoque que le podemos dar a nuestra vida. Trabajar en la relación, en la intimidad con el Señor, mediante nuestra santidad, viviendo en santidad. Amén. De ahí el consejo del autor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros, su iglesia, su pueblo, si descuidamos una salvación tan grande? Yo aquí deduzco, estas palabras destilan que la salvación se puede perder. Si nos descuidamos y deslizamos, está bien claro. ¿Cómo escaparemos? ¿Dónde iremos? ¿Qué nos ocurrirá si descuidamos la salvación tan grande que Cristo nos ganó en la cruz del Calvario? ¿Cómo seremos librados de la condenación si nos distraemos o nos descuidamos, si eludimos nuestra responsabilidad de vivir en santidad y perdemos una salvación tan grande? Hermanos, el Evangelio significa buenas noticias de salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree y anda en obediencia, y así cuida y se preocupa de su salvación con temor y temblor, viviendo en la santidad que Dios nos exige. ¿Qué es la condición? La santidad es la condición indispensable para ver al Señor. Sin santidad nadie le verá. La Biblia así lo enseña. Procura la paz y la santidad con todo el mundo, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor obrando en su vida aquí, en esta tierra, y tampoco le verá luego en la eternidad. ¿Estáis entendiendo, hermano? Y eso está escrito a la iglesia. No está escrito para la gente incrédula. Esto va dirigido a la iglesia. En Juan 3:18 dice: el que en él cree, nuestra decisión, no es condenado. Pero el que no cree, también nuestra decisión, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y creer no es decirlo con la boca solamente.
El creer va relacionado siempre con la obediencia a Dios. Si tú crees en Dios, debes obedecerlo. Si no, es una fe baldía, una fe que no sirve, una fe muerta, que habla el apóstol Santiago. Nuestra fe debe ser una fe activa, creer de verdad. Y no solamente creer cuando las cosas nos van bien, que eso es muy fácil. Es creer cuando no nos van tan bien, cuando tenemos problemas. Ahí es donde desarrollamos la fe. Por eso es bueno tener problemas. Porque en medio de los problemas la fe crece. ¿No? En medio de la tribulación la fe crece. En medio de la prueba la fe crece. La fe tiene que ser probada. Tiene que tener pruebas para demostrar que creemos de verdad. Mientras que nos va bien no sabemos si creemos o no de verdad. Que dices que creemos y que me va bien, gloria a Dios, qué bendición. La bendición no son los bienes materiales que recibimos. Eso es consecuencia de la bendición. La bendición es siempre espiritual. La mayor bendición que el ser humano y que Dios quiere darnos es la bendición espiritual. Que crezcamos cada día más en el Espíritu. Que desarrollemos nuestra fe a través del Espíritu Santo. Pablo en Filipenses 2, capítulo 12, dirige estas palabras, escuchar bien, a la iglesia, no a los inconversos. Esto va dirigido a la iglesia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Procurar quiere decir trabajar, cuidar, proteger, hacer efectiva, llevar a cabo, esforzaos, dedicaos, proseguir la obra de la salvación hasta el final, hasta llegar a la meta. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Con respecto a la honra y la obediencia a Dios, debemos dedicarnos a entender lo que significa ser salvados por Dios. ¿Sabemos lo que realmente significa que Dios nos haya regalado la salvación? ¿Lo sabemos o no? ¿Sabemos el gran regalo que estudiamos la semana pasada, el gran regalo y la gran bendición de ser salvos? Es la mayor bendición, el mayor regalo que podemos recibir en este mundo. Recibir la salvación, la vida eterna, nuestra herencia de hijos. Por eso digo que estas palabras van dirigidas a la iglesia y no a los inconversos que desconocen la palabra de Dios. En Efesios 1:13, Pablo habla del evangelio de salvación y nos recuerda la necesidad de recibirla y así escapar de la condenación eterna. Dice así, en él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que es nuestra aportación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el sello. Somos marcados por el Espíritu Santo desde el momento que nos convertimos de verdad a Él. Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios obrando para nuestra salvación. El Evangelio es la obra redentora de Cristo para nuestra salvación. En Romanos 1:16, y ya estoy terminando, en Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo. ¿Quién se avergüenza aquí de ser hijo de Dios? ¿Quién se avergüenza de predicar de Cristo? Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque sé que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Repito, la condición necesaria, nuestra aportación, dice al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque el poder de Dios está en acción para salvar a todos aquellos que creen.
Hermanos, hay un poder grandísimo cuando se cree. Y es un poder para ser salvos. Y esto es universal, como he dicho. Aquí la Biblia lo expresa, Pablo lo expresa como judíos primero y también gentiles. Habla de salvos y no salvos, o sea que el poder de salvación está disponible para todos. Y el Evangelio, hermanos, no solo es gracia, no solo es regalo de Dios y ese poder capacitador, sino que también provoca nuestra paz y nuestro gozo. En Isaías capítulo 12, verso 3, dice el profeta, y con esto termino: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. O sea, la salvación produce gozo, alegría en el alma al sentirnos perdonados. Por tanto, hermanos, no descuidemos, no desperdiciemos esa salvación tan grande que nos ofrece Dios. Esa salvación se llama Jesucristo. Y hagamos todo lo posible, que nos esforcemos en hacer efectiva, en conseguir llegar al final, procurando que esa salvación se llegue al límite final, a nuestra meta, y así poder llegar a esa vida eterna tan deseada por todos, ¿verdad? Pero empieza a vivirla ya, empieza a obedecer a Cristo, empieza a obedecer tu palabra, empieza a poner en orden tu vida y disfruta de esa herencia, como un anticipo de esa herencia ya aquí en esta tierra. Vive la vida Zoe, la vida eterna que Dios te ofrece para hoy, y luego disfrutaremos de la plenitud de esa herencia en el cielo, al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.